Hoy podemos hablar de paz gracias a los éxitos de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía. Nadie como las guerrillas para dar fe de la entereza y valor de los soldados y policías de Colombia. La visión de mi gobierno es una visión integral. No combatimos por combatir. Cuánta muerte y destrucción, cuánto dolor y lágrimas, cuánto luto y despojo inútiles. Porque es un acuerdo para terminar el conflicto. Definitivamente tanta manifestación de odio carece de sentido. Este acuerdo no es ya la paz, ni se trata de un acuerdo final. No pensamos en levantarnos de la mesa sin haber hecho realidad esas banderas. Hemos jurado vencer y venceremos. Tenemos que unirnos todos para hacer que el sueño de vivir en paz se convierta por fin en una realidad. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy nuestro tema central de debate será el equipo negociador que presentó el presidente Juan Manuel Santos para negociar el fin del conflicto con las FARC, un grupo donde hay destacados empresarios, oficiales retirados y expertos en paz. Y para debatir le doy la bienvenida de inmediato a Juan Manuel Charri, al concejal Antonio Sanguino, a Álvaro Villarraga y a Javier Loaiza. Caballeros, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias. Antes de dar antesala, durante toda esta semana y la semana pasada hemos hecho en 360 grados una recopilación de varias posiciones, varias tendencias políticas, miembros de la política, empresarios, politólogos, internacionalistas, mirando este proceso. Y hoy hemos decidido abordarlo también en el tema de lo que significa este equipo negociador. Pero antes de que vayamos al equipo negociador, quiero preguntarles a cada uno de ustedes su opinión sobre lo que ocurrió ayer, sobre esos discursos, sobre cómo vieron la posición del gobierno y por supuesto también la réplica que dio Timochenko. Antes de entrar a debatir también quiero, concejal, conocer su posición inicial sobre ese punto. ¿Cómo vio usted la posición del gobierno y de las FARC? Yo veo un presidente con sentido histórico. Él mismo lo dijo en su intervención. Es que se ha propuesto solucionar un conflicto que se comió 40 años del siglo XX y que se ha comido 12 años del siglo XXI. A mí me parece que eso tiene toda la dimensión histórica. Y un presidente que con toda la mesura del caso ha dicho, este no es la paz, este es un primer acuerdo y vamos a intentar ponerle punto final al conflicto. Y por el lado de las FARC, yo que vengo de la izquierda, uno podría decir que el discurso de Timochenko era un poco el discurso de una izquierda trasnochada, pero quiero decir lo siguiente como elementos positivos. Coincide con el presidente, el comandante de las FARC, en que este es un proceso para lograr una solución definitiva al conflicto. Me parece que eso es un elemento importante. Segundo, el señor Timochenko insistió en reconocer la naturaleza política del alzamiento armado de las FARC. Y a mí me parece que eso es un elemento importante. Porque reconociendo, poniendo de relieve la naturaleza política del conflicto es como podemos construir una solución política, ¿no? Claro que las FARC no reconoce sus equivocaciones, su responsabilidad en la ruptura de los diálogos del Caguán. No habla Timochenko de la violación al derecho humanitario, del secuestro, del horrible fenómeno del secuestro, ni habla del narcotráfico, ¿no? Es un discurso cerrado, es un discurso, digamos, muy a la usanza fariana, pero qué bueno que esas reivindicaciones que ellos quieren representar, digamos, de un sector de la sociedad, a mí tampoco me representan, ¿no? Lo lleven a la mesa de negociación, lo lleven al debate público y no a los campos de batalla y al combate. A mí me parece que ese es el elemento fundamental, sustituir las balas por el diálogo. Creo que usted quiere intervenir, fue mucho lo que dijo Javier. Adelante, puede empezar. No, a mí me gusta la traición de Santos, ¿sabes? ¿Sí? Me gusta que Santos hubiese traicionado a cuidarle los huevitos a Uribe. ¿Sí? Entre otras cosas porque, oh paradoja,
Estamos en este momento de la negociación precisamente como resultado de una política de seguridad exitosa en los 8 años en el que estuvo Uribe gobernando el país. Quiero decir con esto un asunto que me parece mucho más complejo que las simplificaciones de la realidad que uno escucha en las vociferaciones contra este proceso y en encontrarle, digamos, unos cálculos electorales y demás. Yo creo que incluso electoralmente es mucho más arriesgado para Santos jugar esta carta, ¿sí? Era mucho más seguro para Santos seguir jugando la carta de la seguridad, pero se arriesgó, y ahí está la audacia del presidente. Están diciendo algunos que ganó. Pero quiero decirle lo siguiente, mire, la sociedad colombiana, como todas las sociedades que han vivido guerras civiles y conflictos armados internos, tiene que tener la madurez para entender el momento en el que se requiere cerrar el conflicto, buscar un momento de cierre del conflicto. Usted lo ve ahora, entonces, claro, cuando la guerrilla está en alza, pues por supuesto, dicen los que vociferan contra la paz, ¿cómo vamos a negociar con una guerrilla que acorrala el Estado? ¿No? Pero cuando la guerrilla está militarmente derrotada, como lo está, estratégicamente derrotada, digamos, por cuenta de una estrategia de seguridad dura que tuvo el país en estos 8 años, que se come además el 10% del Producto Interno Bruto, pues la sociedad colombiana y el Estado tienen que entender, tienen que encontrar la manera de cerrar bien ese conflicto. ¿Está de acuerdo? Y de cerrarlo, un conflicto irregular como el colombiano, complejo, multifacético, con una presencia devastadora del narcotráfico, que no solo incide sobre la violencia guerrillera, sino sobre la violencia paramilitar, y sobre la captura, y sobre la alianza de las élites, perdóneme, doctor Loaiza, que yo lo dejé intervenir. Es que el narcotráfico no solo salió con la guerrilla, o no solo penetró el fenómeno guerrillero, penetró la sociedad colombiana, las élites. ¿O qué fue el fenómeno de la parapolítica? Pues la alianza de las mafias, ¿no? Con estructuras criminales y con políticos regionales. Eso fue el fenómeno de la parapolítica. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que saber cómo ponemos punto, cómo cerramos la guerra. Yo creo que la guerra se puede cerrar por la vía de la negociación, sin, como lo dijo el presidente, sin, por supuesto, desmovilizar la acción del Estado mientras se logra y se conquista. ¿Estás de acuerdo o está Álvaro? ¿Qué dice? A ver, yo hago un par de anotaciones para introducir unos elementos en el debate. Yo creo que la gran preocupación de los colombianos debe ser una paz digna, decorosa y democrática. O sea que no podemos llegar a tener una paz a cualquier precio. Segunda reflexión, yo creo que el balón no está en el campo político, ni lo tiene el presidente de la República, ni lo tiene la dirigencia de las FARC. La paz hoy en día pasa por la justicia transicional, es un tema judicial. Y la pregunta que tenemos que hacernos, que no está en la agenda, es: ¿van a responder los dirigentes de la FARC por los delitos de lesa humanidad, así sea en el marco jurídico para la paz, que tiene, digamos, grandes concesiones, pero no tiene impunidad? Y tiene que haber dirigencia que responda por los crímenes de guerra, por el genocidio, por los delitos de lesa humanidad. Entonces la pregunta que yo me hago es... ¿Eso usted lo ve en el aire acá? Justamente no lo veo en el aire. Digo, aquí estamos discutiendo lo que no toca. Lo que toca es, señores, van a hacer política, los quieren ver en el Congreso, pero ¿quién va a responder y en qué términos por los delitos que cometieron en la guerra? ¿Dónde está la responsabilidad y el juicio? Porque tienen que pasar por los juicios pero primero. La FARC va a preguntar: ¿y quién responde por los crímenes de la Unión Patriótica y por la masacre contra la Unión Patriótica? Que es una apuesta política de las FARC. Yo no me quiero poner del lado de las FARC, pero yo le quiero decir lo siguiente: claro que hay que construir un marco de justicia transicional. El marco legal para la paz que acaba de aprobar el Congreso de la República precisamente incorpora el concepto de justicia transicional. Pues y nosotros tenemos que encontrar el justo medio entre un mínimo de justicia, pero lo invito, también con el derecho a la paz que tiene la sociedad. A que revise el marco. No, y lo que, no, claro que el marco jurídico hay que construirlo, claro que el marco jurídico hay que construirlo. El acto legislativo que salió dice: se tienen que juzgar a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad. Parte del acuerdo. No, y entonces yo digo, lo que hay que discutir es eso. Usted sabe que en el itinerario que acordaron está como último punto el tema de las víctimas. Pero es que yo estoy hablando... nunca antes estuvo en un acuerdo de paz. Yo lo sé, pero concejal, hay un punto importante a los victimarios. Claro, y eso tiene que ver con el tema. Anoche lo decían acá justamente, que por qué las víctimas estaban de último punto, pero ya lo vamos a abordar ese tema. Hagamos una breve pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para seguir debatiendo el tema de la paz en Colombia. No se vayan.
Creo que con este equipo el país puede sentirse más que tranquilo, un equipo con todos con amplísima experiencia y todos con un gran deseo de que esto salga adelante de una forma, como dije ayer, seria, una forma digna, una forma realista y una forma eficaz. Regresamos a 360 grados con una visión global de la noticia. Escuchábamos al presidente Juan Manuel Santos, ya del equipo negociador. Me parece que es importante empezar a mirar ese tema. Lo que me lleva a otra reflexión. ¿Acá tendremos asamblea constituyente como conclusión de este proceso? ANCOL Pero estaba quiero decir lo publicando. siguiente. Adelante. En la agenda no hay una asamblea constituyente, fíjese usted. Eso es un punto muy importante. Es un punto muy importante. Segundo, la agenda, para decirlo resumidamente, sin ningún prejuicio y sin ninguna simplificación grosera de este proceso, se reduce a dos elementos que a mi juicio explican el fenómeno guerrillero fariano: el problema agrario o la cuestión agraria y la participación política. Recuerde que el nacimiento de las FARC está anclado, ¿no?, a la disputa por la tierra, ¿no?, a la resistencia campesina, y está anclado en el pacto del Frente Nacional. ¿Dónde Pero queda, discúlpeme. ¿dónde queda hoy el narcotráfico? No, también está. el Claro, no, el narcotráfico es un fenómeno que se metió en el conflicto y lo pervirtió. Pero incluso el narcotráfico está asociado hoy, por ejemplo, en el caso de una agenda de negociación con la FARC, a la cuestión agraria y a la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Yo creo que ese punto es un punto importantísimo. Hoy tenemos 300.000 familias que son cultivadoras de coca, que son raspachines, que de alguna manera están siendo representadas por esa guerrilla. No se nos olvide. Yo le respondo, doctor Loaiza, yo no vengo aquí a invocar el discurso de la FARC ni a decir que la FARC representa a los pobres ni nada por el estilo. No, señor. ¿No? Pero yo sí creo que hay que mirar con mucha objetividad ese fenómeno. Quiero decir además lo siguiente. Luego, entonces, esta es una agenda que está acotada. Esta no es la agenda infinita del Caguán. Esta no es una agenda que esté proponiendo como punto final una constituyente. Propone, perdóneme, doctor Charri, pero no está propuesta. Estoy hablando de la agenda acordada. La agenda acordada, la agenda acordada, el itinerario acordado entre los voceros del gobierno y los voceros de las FARC en esta fase exploratoria, tiene 4 o 5 puntos en los que están la cuestión agraria, el problema del narcotráfico, claro está, la participación política y el tema de las víctimas. Política de desarrollo agrario integral, claro, participación política, fin del conflicto. Pero yo creo que en resumen, es una agenda acotada, digamos, a las raíces de la confrontación entre el Estado y las FARC. ¿Qué dice? Y me parece que es importante, pero quiero opinar sobre el equipo negociador. A mí me parece que ese equipo es un indicador de la seriedad con que el jefe del Estado ha asumido este proceso. ¿A ustedes no les parece es que un el equipo negociador es un equipo debería... donde están generales del ejército, generales de la policía, calificados, conocedores como pocos del conflicto, porque además lo vivieron, ¿no? Y han sido protagonistas del mismo. Bueno, personas de confianza del presidente y una persona excepcional que me parece que es Humberto de la Calle Lombana, que conoce. Que está liderando el equipo. ¿Qué dice usted? Brevemente la réplica, porque tengo a Janet que quiero invitarle. Brevemente la réplica. Yo no he conocido, por lo menos en Colombia, ¿sí?, acuerdo de paz exitoso que no sea un acuerdo global sobre los puntos de una agenda pactada. Así fue con el M-19, así fue con el EPL, ¿Cómo fue su proceso? Así fue con la corriente de renovación socialista. Nosotros teníamos una agenda. Tú no puedes poner esa condición, que en el último instante, entonces yo me paro y todo lo que se ha hecho se tiró a la basura. Doctor Loaiza, pues entonces, si vamos a hacer un acuerdo parcial, pues no va a ser un acuerdo que ponga punto final a la confrontación militar, que es lo que busca un proceso de paz. Repito, la experiencia colombiana, para hablar solo en términos domésticos, enseña que un acuerdo se sella sobre la base de conquistar un consenso alrededor de unos puntos pactados previamente. Así pasó con el M-19, así pasó con el EPL, así pasó con el Quintín Lama, así pasó con la corriente de renovación socialista. Un acuerdo en el que tiempo, termina en el tiempo. ¿Cuánto le ve usted de tiempo? Marco de tiempo para una negociación. Yo creo que incluso hay un elemento importante. Hay una consideración de tiempos, de temporalidad, tanto desde el gobierno como de la guerrilla. Pero además le quiero decir lo siguiente: por vez primera las FARC aceptan que en una agenda de negociación con ellos se incorpore el tema de su reinserción a la vida civil.
Punto y importante. su desarme como organización guerrillera. Y otro elemento adicional que es un detalle del que muy poco se ha hablado. Cuando inició el proceso con Pastrana, en el Caguán, ¿no? Con el presidente Pastrana, recuerde usted el episodio de la silla vacía de Marulanda. Marulanda no acudió a la primera cita con el jefe de Estado, ¿no? Esta vez es el propio Timochenko el que sale interviniendo en nombre de las FARC junto con el presidente de la República. Es un detalle importante. Pero si es que nos han estado reclamando que no haya zonas de despeje. Miren, los esfuerzos que hizo Uribe en medio de la guerra más y de la estrategia militar más fuerte del Estado colombiano, en medio de la ofensiva militar, el presidente Uribe buscó acercamientos con la guerrilla colombiana, ¿no? Y una de las condiciones era no conceder despejes territoriales. Concejal, luego entonces el presidente Santos... en la réplica. Importante lo que está diciendo y está pasando el debate. Álvaro, también. Bueno, gracias por habernos acompañado, por darnos su posición, el tema fundamental de lo que representan las víctimas, porque ese es uno de los temas claves de este proceso, no es cualquier tema. Podríamos decir que es quizás uno de los temas más importantes. Gracias por habernos acompañado y por habernos atendido en esta invitación. A ustedes muchas gracias. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Quiero decir 3 o 4 cosas. A mí me parece, digamos, primero muy respetable, por supuesto, la voz de las víctimas, ¿no? Que es una voz también muy compleja, ¿no? Aquí también ha habido un juego de víctimas y victimarios bastante complicado, ¿no? Incluso preguntarse cómo se deben representar las víctimas ya es una pregunta compleja, ¿no? Porque claro, seguramente hay otras víctimas que no se sienten representadas en los 2 delegados que está pidiendo la persona que ha intervenido, ¿sí? Este es un conflicto que ha generado, digamos, una multiplicidad de víctimas de distinta naturaleza. Pero a mí me parece que vale la pena que las partes recojan ese clamor, por ejemplo, de que a pesar de que se converse sobre asuntos sustanciales que tienen que ver con la naturaleza del conflicto colombiano, también se consideren reclamos muy específicos, como por ejemplo liberación de secuestrados y mensajes y gestos que le den credibilidad al proceso de paz. Me parece que eso es importante. Pero segundo, quiero decir lo siguiente: el Estado colombiano llega a esta negociación no a negociar el asunto de las víctimas en la mesa, llega con una ley de víctimas y de restitución de tierras que es un acuerdo de la sociedad colombiana, que es una realidad política y jurídica, ¿no? Que cuenta además con el respaldo de la comunidad internacional. Luego entonces, esa es una realidad que va a ser presencia en la mesa, que es previa a la negociación del tema rural. Me parece que eso es importante. Y tercero, quiero decir lo siguiente, mire, es que hay que considerar, hay que tener en cuenta que acaba de terminar una etapa exploratoria que fue discreta, y que lo que el presidente anunció hoy, nombrando un equipo negociador, es el inicio de una etapa pública, digamos, o más pública del proceso de la negociación, de tal suerte que no confundamos. Y yo sí creo que hay que evitar que esa mesa de negociaciones se convierta en una asamblea popular, porque entonces tengo que hacer una pausa. Tendríamos que buscar el coliseo cubierto. Mira, hagamos una breve pausa, ya regresamos aquí en 360 grados con nuestros invitados para seguir debatiendo el tema de la paz en Colombia. No se vayan, ya regresamos. Mira, aquí estábamos hablando, antes de entrar en cámaras otra vez, de lo que han dicho algunos funcionarios, importantes en el gobierno, importantes en la connotación de lo que significa. ¿Usted qué dice? En cambio, me parece que ha sido una postura saludable, y yo diría que bienvenida. O sea, que el jefe de la Fiscalía colombiana establezca precisamente un criterio de justicia transicional y además envíe el mensaje de que un proyecto de reconciliación nacional significa un tratamiento especial desde el punto de vista judicial a todo el horror de crímenes que se han acumulado en 50 años de guerra. Me parece que es absolutamente positivo. Las sociedades en el mundo que han transitado de la dictadura a la democracia y de los conflictos armados a la paz han tenido que encontrar el justo medio entre la búsqueda de la paz y la reconciliación. Un reclamo de, claro, una porción de impunidad. Es que además, mire, nosotros con los paramilitares, el señor Álvaro Uribe,
hizo una negociación con los paramilitares que pactó un marco jurídico que tiene una porción de impunidad. ¿O a usted me parece justo, o a usted le parece justo que por 3.000 crímenes que comete un jefe paramilitar solo le demos 8 años de cárcel? Pero buen referente, discúlpeme, doctor Charles, discúlpeme, le vamos a dar con 2 y no 8 años de cárcel. La sociedad colombiana, digamos, validó de alguna manera ese tratamiento, Nosotros, en el caso particular de las guerrillas, tenemos que encontrar ese justo medio. Y ese justo medio tiene que ser el resultado de un consenso de la sociedad. Pero le quiero decir lo siguiente, porque es que el fenómeno guerrillero no se explica única y exclusivamente por la violación de las normas penales. O sea, el conflicto con las guerrillas es un conflicto que está anclado en hondos problemas de la estructura social colombiana. ¿Cuál a su juicio debe ser la responsabilidad de los jefes guerrilleros? Yo creo que hay que pactar un marco de justicia transicional que implique justicia, pero que también implique la posibilidad de superar el conflicto. ¿Cuál es? No sé, yo no soy jurista, pero creo que el criterio es encontrar un justo medio. Y repito, segundo criterio, que ese justo medio cuente con el respaldo de la comunidad internacional y que signifique un consenso de la sociedad. Vamos a cumplir con el tema internacional. Son dos requisitos fundamentales para buscar ese justo medio. Yo no sé cuál es. ¿Qué dice Javier? Pero establezco unos criterios. Es que este proceso es el cabrón. El doctor Loya se contradice, porque hace muy pocos minutos estaba criticando el hecho de que uno de los criterios de este proceso sea que se logre un acuerdo global sobre todos los puntos acordados, que hacen parte de la agenda. A él le parecía que eso era incorrecto, pero fíjese que esa es la virtud de ese criterio. Y es que, claro, arranca por el tema agrario, por la cuestión agraria. Seguramente las FARC quieren y el gobierno así lo consideró, que era importante arrancar por uno de los factores que explican de manera estructural la violencia en Colombia, que es el problema agrario. Y luego viene el tema de la participación política, en el que por ahí no se arranca, es el segundo punto, pero incluso allí habrá que poner en consideración los reparos jurídicos que tiene, por ejemplo, la participación política de los jefes guerrilleros en la vida institucional del país. Y luego viene el tema de víctimas. En fin, hay un orden, pero finalmente lo que se pacta es de conjunto el acuerdo global pactado como criterio metodológico en el trámite de la agenda. No importa cómo se discute los puntos. Luego entonces eso hace, digamos, un poco secundario el orden en el que se discuta, porque igual habrá que volver de nuevo sobre los puntos y habrá que afinar un documento definitivo que establezca en blanco y negro cuáles son los acuerdos a los que llegan las partes para poner punto final. Tengo que hacer la última pausa esta noche, la última, y entramos en la recta final y le doy la palabra de inmediato a Álvaro Villarraga para que pueda intervenir. Hagamos esta pausa muy breve y ya continuamos con nuestros invitados debatiendo acerca del tema de la paz en Colombia. Veíamos al presidente Juan Manuel Santos en el momento en que presentó este equipo negociador. Mire, entramos en la recta final, nos quedan pocos minutos. Hay un tema que está jugando a nivel y quiero poder concluir sobre ese tema, porque habló también, por ejemplo, hoy el presidente Chávez, dijo que está dispuesto a hacer lo que sea por la paz de Colombia. Está en campaña también. Bueno, en el marco internacional, porque aquí hay jugadores internacionales. Yo sí creo que ofrece mucha confianza el consenso absoluto, casi absoluto, sino total, de la comunidad internacional. También había el presidente Obama, también han hablado otros mandatarios. Es que ha hablado Obama, es que ha hablado el primer ministro británico, es que ha hablado Naciones Unidas, es que ha hablado Chile, que no es un gobierno de izquierda, ni Piñeiros es Chávez, ¿no? Es que, Noruega. Me quedan 2 minutos. Noruega fue factor definitivo en el acuerdo de paz en Guatemala y en el acuerdo de paz de El Salvador. Y los cubanos, porque es que aquí los cubanos no están jugando a meterle candela a la confrontación colombiana, están jugando a ser facilitadores. Entonces yo creo que, digamos, este respaldo internacional, sí, repito, absoluto, es un factor que genera confianza. ¿Cuál es su posición, concejal Sanguino? Gracias por haberla aceptado, también un verdadero placer.
Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Seguiremos, por supuesto, teniendo un cubrimiento especial de lo que significa este proceso de paz en Colombia, con todos los sectores políticos, todas las tendencias y todos los puntos de vista sobre la mesa. Nos vemos mañana aquí en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Tenemos una ley, partir